hecho, Vicky y Anita, que ya la conocen. Estaba pensando ahora que justamente el tema salud y todas las complicaciones que estamos teniendo institucionales con los achicamientos de los ministerios y demás, pero de cualquier manera, creo que después de leer un poco todo lo que vamos a conversar hoy, podemos realmente coincidir que afortunadamente, y digo, a pesar de toda esa degradación de alguna manera institucional que se va produciendo y que hay que revertir y hay que seguir luchando, como decía la decana, no obstante, nos encontramos con un marco normativo nacional e internacional que de alguna manera nos da un resguardo importante para poder, de acuerdo a alguna de las sugerencias y digamos de la presentación de Vicky, sobre las herramientas que ustedes van a tener para poder llevar adelante este posicionamiento de alguna manera legal que han arribado los países y de nuestro país, con lo cual hay herramientas para salir adelante a pesar de todo lo negativo y negro que nos parezca en la realidad. Así que, bueno, más o menos lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer una pequeña presentación de la normativa, de alguna manera, que tiene el programa constitucional y la internacional que ha internalizado nuestro país. Y después vamos a entrar en casos concretos de la jurisprudencia nacional, que va a hablar Vicky. Y bueno, nuestro nexo con la realidad de Anita, así que ella vamos a tratar de dejar la mayor cantidad de tiempo posible porque creo que es la que más nos va a enseñar sobre qué es lo que está pasando en el llano, ¿sí? Así que yo voy a tratar de hacerlo en 15 o 20 minutos, lo más cortito posible. Igual este material, Ana o no sé, la organización lo distribuirá, lo van a tener ustedes a su alcance. Bueno, vamos a ver un poco en qué ámbitos, en qué ámbitos de la Constitución Nacional nosotros tenemos cierta protección en el área de salud, que es la que hoy nos convoca. Fíjense que acá se ha puesto el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en realidad a mí me hubiera gustado que hiciera un caso, digamos, un llamado explícito a la salud, ¿sí? Pero de cualquier manera, el artículo 41 dice que el derecho al medio ambiente lo vincula al calificativo de sano, es decir, que todos tenemos derecho a tener un ambiente sano. Y bueno, dando un poquito en alguna jurisprudencia, acá para de alguna manera ayornar esto y relacionarlo, la Corte Interamericana de Justicia, en una opinión consultiva que hizo el gobierno de Colombia, esto fue en octubre del año pasado, respecto a determinados daños ambientales que se producían por dos grandes emprendimientos que se están por llevar a cabo en Costa Rica y en Nicaragua por un tema de, digamos, ustedes saben que hay un canal de Panamá que es el que está con vida, pero los otros países de Centroamérica están intentando a través de sus países poder de alguna manera trasladar lo del Atlántico al Pacífico por su territorio, ¿sí? Porque eso deja, digamos, impuestos aduaneros y demás en el país. Ahora, ¿qué pasa? Los dos proyectos estos, aunque en un comienzo con Guatemala se intentó hacer un canal, igual que el de Panamá, pero parece que las opciones que han tomado estos dos países es hacer, digamos, lo que sería un intermodal ferroviario, de alguna manera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto, en los lugares de la costa del Atlántico donde se iniciaría esto, se prevé fuentes laborales para 8 o 10 mil personas. Esas 8 o 10 mil personas están tirando todos sus envoltorios, digamos, y sus residuos, de alguna manera, en la zona del Golfo. Y eso, de alguna manera, perjudicaba a una de las islas de Colombia. Entonces, por eso que pidió ante la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre qué alcances de impacto ambiental tenía, ¿no? Entonces, yo creo que les voy a leer algo que de alguna manera me parece que tiene cierta vinculación con este tema,
Y dice así la Corte en algunos párrafos, ¿no? Pero vinculados a este tema. Dice: la salud constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, las contaminaciones ambientales pueden causar afectaciones a la salud. Entonces, de alguna manera, con este pronunciamiento de la Corte, no termina de consolidar de alguna manera este principio, digamos, del derecho al ambiente sano y vinculado directamente a la salud. Bueno, el artículo 14 de la Constitución, de alguna manera, digamos, cuando se formalizó este articulado en nuestra Constitución, quedaron de alguna manera en forma asegurada todo lo que serían aquellos derechos de segunda generación, todo lo que tengan que ver con los beneficios sociales, asistenciales de las personas, con lo cual esta protección integral de la familia, más otros derechos sociales, están de alguna manera garantizados en este artículo de nuestra Constitución. Y puntualmente el 75, que son, el articulado está vinculado a las atribuciones del Congreso, ¿sí? Pero en este puntualmente, digamos, en este ítem del artículo 75, inciso 23, hay un reconocimiento de los grupos vulnerables, ¿sí? Y justamente en este mismo pronunciamiento, fíjense que la Corte también aclara de alguna manera y da cierta solidez a este pronunciamiento constitucional, ¿no? Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa que para aquellos grupos sociales vulnerables, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación. Así que, de alguna manera, la Corte Interamericana está, de alguna manera, también avalando estos principios constitucionales que son derechos ya asumidos por nosotros. Bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del año 69 y la declaración de nuestro país en el año 84, ya mencionó en esos años un capítulo específicamente vinculado a derechos económicos, sociales y culturales. De alguna manera hemos señalado o subrayado lo que, digamos, los países de alguna manera tienen que comprometerse a que en forma progresiva sí se vaya concretando efectivamente los derechos, normas económicas, sociales y sobre todo educación, ciencia y cultura. Todos estos contenidos de alguna manera fueron esbozados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y después en el protocolo de Buenos Aires, que fue en el año 67, así que eso, de alguna manera, ese mandato del año 67 del protocolo de Buenos Aires fue corporizado dentro de la Convención en su capítulo 3. Bueno, esta de alguna manera es un poco la columna vertebral, ¿sí? de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el año 76, que nuestro país fue ratificado en el 86, dice, de hecho, todos los países miembros de las Naciones Unidas suscribieron a este pacto, por lo cual quedan con este articulado perfectamente garantizado lo que nosotros como país miembro debemos cumplir. En su artículo 12, fíjense que así ya acá taxativamente los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de todas las personas, ¿sí?, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de mecanismos, bueno, que digamos por lo menos menciona 4, la reducción de la mortalidad natal e infantil, el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de todos los aspectos de higiene, trabajo y medio ambiente, la prevención y el duramiento de las enfermedades, que por supuesto todo esto desde ese momento hasta el 2015, que es cuando hay una cumbre de diversidad, que vamos a mencionarlo brevemente, de alguna manera se ha avanzado muchísimo, hay muchos datos estadísticos vinculados a la disminución de muchas enfermedades endémicas en distintos continentes, enfermedades perinatales, en fin, hay todo un trabajo que desde ese momento ahora ha mejorado la condición de la mayoría de los países miembros.
no dejando de alguna manera de señalar que muchas veces en estos, digamos, las convenciones y demás, hay tantas expresiones de deseo que muchas veces lamentablemente no la vemos cristalizada en el día a día, pero sepamos que está y que podemos luchar y que hay herramientas para hacerlo. Bueno, les pongo este protocolo porque de alguna manera este protocolo es importante para nosotros, es un adicional a la Convención Americana, ¿sí?, que vimos recién. Este protocolo del Salvador del 99 fue ratificado por nuestro país en el año 2003. Y yo creo que, además de ratificarlo y ampliar todos esos derechos, como le hemos puesto acá, es decir, que hubo un avance hacia la recuperación de los derechos sociales que fueron plasmados en la Convención del año 49, que lamentablemente después fue derogada en el año 55, parcialmente, algunas cosas se dejaron, pero este protocolo de alguna manera reivindica lo bien que se legisló en ese proyecto constitucional del año 99 en temas vinculados a salud y a derechos culturales, sociales y económicos. Y yo creo que creo que hay otro puntito más, acá lo importante que plasmó el protocolo de San Salvador fue que de alguna manera incorporó el derecho a un medio ambiente sano y contar con servicios públicos, ¿sí? Que si bien nosotros reclamamos servicios públicos, pero sabemos que lamentablemente hoy están en manos privadas, digamos, son servicios públicos, pero en manos privadas. Así que creo que esa de alguna manera también deberían ser reivindicaciones. Y yo, por ejemplo, esta ciudad cuando vine yo reivindico algo, yo diría que era el año 85, y me acuerdo que de alguna manera estaba la nación en pleno proceso esto de privatizar el país, que después se cristalizó en el 90. Pero afortunadamente esta ciudad se mantuvo en el tema de agua, se mantuvo siempre, digamos, en la esfera pública. Y esto, de alguna manera, si lo vemos como un resultado, para nosotros ha sido bastante alentador, porque estas últimas obras que se han habilitado en este momento acá en Mar del Plata, vinculadas al emisario submarino que ya estaba, pero todo lo que es la planta de pretratamiento y demás, bueno, toda una conquista de una política que se ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Y estamos esperando que esta reivindicación se produzca en el riachuelo, que es nuestra megacausa ambiental de máxima contaminación, está dentro de las zonas 10 contaminadas más grandes del mundo, junto con Chernobyl. Así que allá también se están dando esos pasos. Se está terminando el sistema cloacal, la planta de pretratamiento y el emisario submarino de acá al 2022. Esperemos que estemos y lo veamos. Esto por lo menos se plasmó. La próxima. Bueno, y acá de alguna manera, es muy cortito, pero quiero que vean que cuando hoy el mundo está muy ocupado en esto de la contaminación ambiental y de esta cumbre por la biodiversidad, realmente por estas metas al 2030, ahí estuvimos viendo que por lo menos en 5 de estas 17 metas está de alguna manera, digamos, algún objetivo que está directa o indirectamente vinculado con el tema de salud. Si finalizamos la pobreza, indudablemente eso mejoraría nuestro estado de salud, lo mismo, el de cero, salud y bienestar, agua limpia, saneamiento y la reducción de la desigualdad. Por lo cual, concretamente, esto tenemos que saber, estar activos, estar de alguna manera ocuparnos de esta agenda y ver de qué manera el tiempo se va cumpliendo y concretando en nuestro país. Bueno, este es más o menos el panorama internacional, espero que he cumplido más o menos con el tiempo. Así que doctora, Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Escarcela, yo soy abogada, integrante del grupo de investigación de Juan Carlos Velasic, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, cuando preparamos la charla con Juan Carlos y con Ana, después de hacer este desarrollo, tanto constitucional como del sistema interamericano de derechos humanos,
nos pareció importante también poder acercarles algunas herramientas legales que están disponibles a los fines de proteger el derecho a la salud. Y bueno, una de ellas, la primera pregunta es ¿cómo se defienden los derechos de una persona cuando las obras sociales prepagadas por el Estado vulneran un derecho fundamental como es el de la protección de la salud? Para ello, una herramienta que es de las más importantes es presentar un recurso de amparo. ¿Quién puede interponerlo? Entonces, lo puede interponer el afectado o sus representantes. Lo que es importante es que el recurso de amparo debe ser con patrocinio letrado obligatorio, es decir, que necesita de un abogado o abogada para que él lo represente en sede judicial. Entonces, atento que se debe presentar mediante un abogado o abogada. ¿Qué es lo que ocurre si la persona carece de recursos? Esta persona puede acudir a la Defensoría Oficial, que esto generalmente es lo que más se utiliza. Además, puede recurrir a un consultorio jurídico gratuito. Nuestro colegio de abogados de Mar del Plata cuenta con uno de ellos. O solicitar el beneficio de litigar sin gastos mediante un abogado de la matrícula. ¿Esto por qué? Porque toda persona que tiene escasos recursos tiene derecho a que se pueda acceder a la justicia igualmente. Entonces, por lo tanto, tiene cualquiera de estas opciones. Y no es solamente para una acción de amparo, sino cualquier otro tipo de acción judicial de la que pueda ser titular el afectado. Otra de las preguntas que se pueden realizar es ¿dónde se presenta la acción de amparo? Esta acción se debe presentar, como dijimos, en sede judicial. Generalmente el fuero más común es el Civil y Comercial Federal, pero sin embargo, dependiendo de a quién sea el demandado, que podría ser la provincia, por ejemplo, en el caso de IOMA, ahí el fuero sería provincial. Pero la regla general es que se tramita por el federal. También, otra pregunta que se realizan por lo general es cuánto tarda una acción de amparo, ya que si estamos hablando de derecho a la salud, es algo que necesita suma urgencia. Bueno, aunque un juicio común siempre demora mucho tiempo, el recurso de amparo tiene que ser rápido y expedito. Además de eso, generalmente cuando se pide el amparo se solicita una medida cautelar para que en ese caso se otorgue la prestación solicitada, por ejemplo, que se otorgue una medicación a la persona hasta que se dicte sentencia. Así que por lo tanto es inmediato. Además, bueno, si nosotros al preguntarse, ¿no?, cuál es el origen de la acción de amparo, dice Morelo que en el año 1850 en México, en el reino azteca, es un dato como curioso de cómo surgió, había una persona que estaba siendo llevada a la cárcel, al parecer injustamente, y de repente vio que arriba en un edificio había el dueño de la casa junto con un magistrado judicial, y ahí le dijo a la persona ampáreme, y fue así que, digamos, la justicia, quien representaba a la justicia directamente, acudió a esta persona y terminó con la desprotección a la libertad de la persona. Entonces, eso es para representar del origen que tiene y de lo inmediato que debe ser esta acción, sin formalidades. En la actualidad obviamente tiene formalidades, se presenta por escrito con un abogado, etcétera, etcétera, pero no es como los otros juicios ordinarios, debido al bien jurídico protegido. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, por lo general, cuando se deniega, digamos, la prestación, se manda una carta documento para que se cumpla con lo solicitado. Esto a veces es importante porque hay ciertos casos en los que cuando se intima a la obra social o al Estado provincial o al Estado nacional, depende de quién sea el obligado, a veces se cumple con las prestaciones. Por ejemplo, hace muy poco tenía un caso de una conocida que necesitaba hacer un trasplante de riñón, fue la obra social, se lo denegó, y luego de mandar 2 cartas de documento, bajo apercibimiento, digamos, de iniciar acciones legales, debido a que está protegido por todos los derechos constitucionales e internacionales, que bueno, que explicó muy bien Juan Carlos, se le otorgó la prestación. O por ejemplo,
también, no sé si vieron en Facebook que se había viralizado un tema de una persona que se quería hacer una vasectomía y que encontraba ciertas dificultades para poder realizársela. Bien, bueno, esa persona contaba también que fue a la obra social, que en este caso el que yo vi era Suma, se presentó solicitando que se realizase la vasectomía. Le dijeron que por lo general ellos no le cubrían toda la prestación porque se hacía con la operación vieja, no con la microcirugía, que era la que solicitaba y la indicada para ese caso. Y esa persona luego contaba que investigó y pudo llegar a la ley 26.130, que es la que establece la obligatoriedad de que se cubran tanto la operación de ligadura de trompas como la vasectomía. Pero como generalmente no es muy solicitado, la obra social no lo tenía dentro de su carta. Y a partir de esto dice que lo comenzaron a incluir. Entonces por eso a veces se puede llegar a algún tipo de arreglo sin llegar a tener que interponer una acción judicial. Pero no es que necesitamos, digamos, sí o sí agotar la vía administrativa. Como es una acción urgente, se puede ir directamente a la justicia y solicitar que se haga mediante un amparo. Pero bueno, es otra herramienta por ahí para no llegar a la justicia, a veces intimar con ciertas herramientas legales para poder completar con la resolución. Bueno, entonces, si hay alguna respuesta, se llega a una reunión para llegar a un acuerdo, o de lo contrario, transcurrido el plazo para contestar, que generalmente son 48 horas, se presenta en tribunales una acción de amparo para que el órgano judicial competente ordene a la obra social o al Estado que empiece a cubrir lo que se pide hasta que termine el juicio mediante la medida cautelar, como había explicado anteriormente. Y luego se resuelve mediante una sentencia, que bueno, no demora mucho tampoco en llegar a la sentencia, pero siempre es importante pedir la medida cautelar para que a las 24 horas esté cubierta la prestación solicitada. ¿Siempre sale la cautelar a las 24 horas? O sea, sale la verdad. Sí, tiene que salir. Sí, tiene que salir con rapidez por el bien jurídico que es la salud. Por ejemplo, hay veces que la medida cautelar también se agota en sí misma, porque a veces se solicita que se haga una operación como una medida cautelar preventiva para llegar a la sentencia. Entonces ahí se hace el amparo y la medida cautelar se llama autosatisfactiva porque se agota en sí misma. Bueno, ahora vamos a ver en qué parte está de la Constitución y además de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se encuentra el amparo de salud, que son el artículo 43 de la Constitución Nacional, que dice que toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Entonces no es pertinente siempre, pero para estos casos de salud sí se suele realizar mucho. Luego también en la Constitución provincial, que está establecida en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 20, inciso 2, que también lo establece como una garantía de derecho constitucional. Y si vemos además en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también está establecida esta regla, que como vimos por el artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía constitucional la Convención Americana. Entonces por eso son una de las leyes y de los pilares fundamentales dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, la Convención Americana en su artículo 25 regula expresamente el derecho de toda persona a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o convención. Y esta disposición se complementa con el artículo 8 que tiene que ver con las garantías judiciales. O sea, serían los componentes mínimos que tiene el debido proceso. Bueno, como dijimos antes, el amparo es particularmente pertinente en materias relacionadas con la salud. Y aquí, bueno, la Corte destaca que destaca esto mismo, que es una vía excepcional para la salvaguarda del derecho fundamental tanto de la vida y de la salud. Entonces,
surge a partir de la jurisprudencia, además de la doctrina, que para estos casos es totalmente pertinente este tipo de acción que es excepcional. Bueno, y ahora quería comentar dos fallos que también establecen reglas muy importantes. Uno tiene que ver con la jurisprudencia de Nación y otro con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, luego los dejo con Ana, que va a hablar un poco más del sistema de salud. Bueno, entonces, esto es muy importante porque se estableció la obligación de la nación, aún con derecho de repetición, ya sea provincial, municipal, obra social o prepaga, sobre la base de la ley orgánica que establece que el Estado nacional es la organización última del sistema. Entonces, el Estado nacional, por estos compromisos internacionales que ha realizado respecto de la tutela del derecho de la salud, también es responsable, no podría, digamos, lavarse las manos en el caso de que una obra social o, por ejemplo, la provincia no cumpla con obligaciones que se han establecido respecto de la salud. Entonces también es otra herramienta importante saber que además de poder demandar a la obra social, se puede demandar al Estado Nacional por todas esas obligaciones que asumimos. Y aquí, bueno, este es un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que cita todos los artículos de la Constitución y los tratados internacionales que también ha desarrollado Juan Carlos, que establece de la responsabilidad subsidiaria del Estado como garante del sistema de salud. Y además cita fallos de la Corte, que uno de ellos es el fallo Sánchez-Carmen-Ramona, que es el que establece el precedente que determina esta obligación del Estado para cubrir, digamos, las demandas sobre el derecho a la salud de las personas. Bueno, y ahora por último, me parece importante comentar un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue, la sentencia es del 8 de marzo del 2018, que es súper reciente, y él dice que la Corte Interamericana se pronuncia por primera vez sobre el derecho a la salud como parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque antes se hablaba solamente de derechos económicos, sociales y culturales, pero ahora también la tendencia es incluir dentro de estos derechos el derecho ambiental. Y bueno, también por eso la importancia de lo que hablaba Juan Carlos anteriormente. Y así como respecto de los derechos de las personas mayores. Entonces, estableció que el Estado chileno es responsable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos de la salud, vida, integridad personal, dignidad, acceso a la información, etc. ¿Y por qué es importante? Creo que ustedes anteriormente ya vieron algo sobre el tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Han visto algo de eso? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, es importante ¿por qué? Porque con anterioridad, para poder establecer la violación en sí misma de algún derecho económico, social y cultural, es decir, para responsabilizar al Estado sobre la violación de algún tipo de estos derechos, como por ejemplo la salud, la educación, el trabajo, tenía que estar directamente relacionado con uno de los derechos civiles y políticos. No sé si escucharon hablar también de los que eran los derechos de primera generación o los de segunda generación. Entonces, los derechos civiles y políticos eran los de primera y los económicos, sociales y culturales eran los de segunda. Para poder establecer la violación del derecho a la salud, por ejemplo, tenía que estar relacionado con otro de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la integridad personal, por ejemplo, el derecho a la vida, pero no, digamos, autónomamente, digamos, el Estado violó el derecho a la salud, que está contenido en el artículo 26 de la Convención Americana. Entonces, por eso esto es muy novedoso, porque esta sentencia de ahora del 8 de marzo es la primera que establece, digamos, la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la salud. Para resumirles un poco el caso, era de un hombre que se encontró con necesidad de internación en el hospital público, tuvo 2 internaciones, la segunda de ellas terminó con su muerte.
y eso tenía que ver con la falta de atención adecuada en razones de urgencia médica de esta persona. Se le dio el alta muy temprana, no se dio consentimiento informado correctamente a sus familiares, necesitaba un respirador y no se le dio tampoco al momento en el que era solicitado, y bueno, y esto culminó con su muerte. Y no solamente eso, sino que además los familiares iniciaron acciones judiciales y tardaron 17 años y no llegaron hasta esclarecer quiénes fueron los responsables, digamos, del fallecimiento de esta persona. Entonces, bueno, con la siguiente, aquí se desarrolló y se determinó que el derecho a la salud es un derecho autónomo protegido por el artículo 26, que el derecho en situaciones de urgencia exige que los estados velar por una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando los servicios necesarios de conformidad con los elementos de disponibilidad, es decir, que los recursos deben estar disponibles, tanto los recursos humanos como el establecimiento en el que se establece para todas las personas, que haya acceso a los mismos, que sean de calidad tanto los recursos de inicio como los recursos humanos, que haya médicos que sean especializados en el tema que se necesita, y aceptabilidad, que tiene que ver con respetar las condiciones de ética, respetar cuestiones de género, entre otras, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Además, como el caso se trata de una persona adulta y mayor, reconoce también que las personas gozan de un nivel reforzado de protección respecto de los servicios de salud, prevención y urgencia. Luego habla de que es necesario que para que se impute a la responsabilidad del Estado como responsable de la muerte de esta persona, es necesario que se acredite la negación del servicio esencial y del tratamiento. Es decir, tiene que haber una relación causal entre el fallecimiento de esta persona y la omisión o la acción que tuvo el Estado en el debido cuidado de esta persona. Luego el siguiente. La falta de atención médica adecuada puede conllevar a la vulneración de la integridad personal, que bueno, también se vulneró en este caso, y también habla del consentimiento informado como una obligación a cargo de las instituciones, tanto para las personas mayores, y además dice que en ciertas circunstancias se puede transferir a los familiares, y persiste el deber de informar a los pacientes en su caso cuando proceda su representante sobre los procedimientos y condición del paciente. Esto tampoco se había establecido. Y estos estándares que establece la Corte, digamos, si bien son obligatorios para Chile, también para todos los estados tienen que ejercer un control de convencionalidad y seguir todos los estándares de la disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad, porque también pueden ser responsables por la vulneración al derecho a la salud. Entonces este es un llamado de atención, digamos, para todos los países que conforman el sistema interamericano de derechos humanos, porque Argentina ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte y además tenemos jerarquía constitucional en todos estos tratados. Por ello es de gran importancia y muy novedoso este fallo. Así que bueno, muchas gracias por su atención y los dejo con Ana. Los que están cursando supervisión ya me conocen, yo soy Ana Prieto, trabajadora social del sistema de salud, egresada de esta facultad, egresada de la Presidencia Provincial de Salud, y bueno, con quienes trabajan en el campo de la salud o quienes están haciendo su práctica supervisada en el 5º año, por ahí es el público conocimiento de lo que vamos a hablar ahora, pero como esto es un poco más ampliado y estamos en el marco de una lucha de lo público, tanto de la salud como de la educación, nos parecía interesante con los compañeros con quienes trabajamos empezar con todo lo que tenía que ver el marco legal internacional y nacional y la herramienta concreta cuando el trabajador social se sienta a la hora de una entrevista individual, ¿sí? Y luego poder hablar
ya un poquito más adentrarnos, sin tener que describir el sistema de salud nuestro, porque si entramos con el celular a cualquier página lo vamos a encontrar, vamos a poder leer y saber cómo está constituido nuestro sistema, ¿sí? Quizá lo que tengamos que charlar en esta parte que me toca a mí, que tiene que ver con el trabajo social incorporado en el campo de la salud, es esto. ¿Por qué hablamos de sistema y por qué a veces hablamos de campo? ¿Sí? Y por qué cuando somos parte de la gestión hablamos de sistema, porque tiene que ver más con una cuestión funcional, ¿sí? Más pragmática, y cuando estamos acá y podemos discutir y reflexionar, que también estaría bueno que cuando estemos en otros espacios de gestión también lo podamos hacer, si querés pasame, queremos empezar a hablar de campo, ¿sí? Uno de nuestros autores de cabecera para el campo de la salud es Hugo Spinelli. Hugo Spinelli es de la Universidad de Lanús, trabaja con salud colectiva y hace toda una investigación, una aproximación y una reflexión tomando a Bourdieu, a Carlos Matus y a Rovere y a Mario Testa. Y a través de ellos hace toda una interpretación de nuestro campo de la salud para hablar de campo y no hablar de sistema. Es decir, porque si hablamos de campo, hablamos de un espacio de interjuego, de un espacio en el cual hay lucha de poderes, en un espacio donde los capitales en juego tienden a tener supremacía unos sobre otros. Y nunca tan bien dicho, en este momento de mayor auge del neoliberalismo, en donde nunca dejamos de tenerlo, pero en algunos momentos con más luchas desde la gestión para que el campo, para que el capital económico no esté por sobre el social y por el cultural o el simbólico. A veces el capital económico ha estado por encima o está por encima del cultural, del simbólico y del social en el campo de la salud. Pero en el neoliberalismo es donde mayor está en juego, ¿sí? Y ahora, en este momento en donde, si sacamos como 3 diapositivas, porque estábamos hablando del rol del ministerio, que ahora no lo tenemos más, a partir del sábado no tenemos más Ministerio de Salud. Cuando hablábamos de ministerio, toda nuestra bibliografía hablaba de un ente que regula, un espacio donde se regula y donde se toman medidas. Para este gobierno, que es el mayor exponente del neoliberalismo en los últimos tiempos, eso no es necesario. Por lo tanto, el capital económico es el que ahora va a tener mayor supremacía. Por eso era importante que tengamos estas herramientas de cómo trabajar con individuos, con sujetos individuales o sujetos colectivos para situaciones puntuales, ¿sí? El tema de la herramienta internacional y nacional. ¿Por qué? Porque hoy en día, si querés lo pasamos, si hablamos del sistema de salud, el sistema de salud, obviamente que hoy en día está postergado, está degradado a una secretaría, es decir, está por debajo, no va a tener presupuesto, va a tener un presupuesto mínimo, no sabemos cuál, no va a regular, por lo tanto no se va a regular una salud para el resto de las provincias, no sabemos qué va a pasar con el COFESA, si ustedes lo buscan, es la confederación, es donde están todos los ministros de salud de las provincias, donde se juntan para recibir la regulación de la salud a nivel federal, ¿sí? Entonces, es interesante que a quien le interesa pueda leerlo a Hugo Spinelli, porque nos habla muy interesante de cómo estos capitales en juego en el neoliberalismo cobran importancia, en especial en lo que tiene que ver con el uso, ¿sí? Es decir, nuestro país nunca se pudo correr del neoliberalismo, ¿sí? En realidad hemos tenido mayores avances en cuanto a los derechos, pero no pudimos en los 12 años pasados poder superar algunas cuestiones que se habían empezado en los 90, ¿sí? ¿Quieres pasarlo? Cuando nosotros queríamos hablar del sistema de salud y de la política, cuando
quisimos empezar a hablar del sistema de salud, dijimos tenemos que hablar de política. Es decir, no podemos hablar de cómo está conformado el sistema de salud. Tenemos que hablar de política. Entonces consideramos que el sistema de salud, para pensar un sistema de salud tenemos que pensar en que tenemos que tener el poder para poder tener una gobernabilidad en un sistema de salud. Y tener el poder es tener la posibilidad de llevar a lo posible aquello que nosotros consideramos que sería nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de salud, si querés lo pasamos, hablamos de política de salud. ¿Sí? No hablamos de un sistema y de una conformación. Queremos mirar más allá, que tiene que ver con ir construyendo espacios de poder en donde se puedan hacer cambios necesarios para lograr un objetivo. Es decir, si nosotros hablamos de un sistema de salud estático donde hay un sistema público, un subsistema de obras sociales y uno de prepaga, lo único que estoy diciendo es una foto. Lo que nosotros queremos hablar desde la cátedra y desde el campo de la salud es que este interjuego no es un interjuego inocente en el cual las cosas se dan por hecho, no pasan cosas. Pasan cosas, ¿por qué? Porque hay una política pública en salud la cual está definida, que el capital simbólico cultural esté por debajo del capital económico. Es decir, en donde la prepaga avanza sobre los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, si pensamos en los 90, ¿sí? Es donde mayor ingreso de prepagas a los sindicatos se da. Si pensamos en nuestros propios sindicatos, por ejemplo, el Sindicato de Empleados Municipales, nosotros elegimos una prepaga, porque en los 90 quiebra la virtual a la que nosotros pertenecíamos. Y fuimos súper libres y pudimos elegir la prepaga que quisimos. O sea que es donde mayor preponderancia del capital financiero tiene, en donde no estamos hablando de cobertura de salud, estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Si querés pasar, pásalo todo. Cuando leíamos un poco sobre el rol del Estado en el sistema de salud, para nosotros, como consideramos que la política es la herramienta para modificar la vida de las personas, leímos al equipo que estuvo en el Ministerio de Salud en los últimos años del gobierno anterior, que se puso a escribir porque sabía que había que subsanar muchas cuestiones en cuanto a un sistema fragmentado, inequitativo, que no estaba gobernado de la mejor manera, es decir, no había una rectoría, ¿sí? para los tres subsistemas, para lo público, para la obra social y para lo prepago, y ellos llegan a esta síntesis que el rol del Estado tiene que estar centrado en tener la gobernabilidad del sistema en su conjunto, no gobernar solamente aquello que depende del ministerio directamente, que serían los efectores de salud público. Es decir, no alcanza con que el hospital funcione estupendo, no, tiene que tener gobernabilidad en los tres subsistemas, tiene que tener gobernabilidad en el sistema prepago, en el sistema de obras sociales, y por lo tanto obviamente en el sistema público como el último que responde a las necesidades, ¿sí? Y por eso este tipo de trabajo que estuvo en los últimos años con el doctor Goyan, lo que habla es que nos debemos a futuro un debate político, ideológico y cultural, en donde nos demos cuenta que lo que se vende en salud no es lo más importante. Es decir, lo que nosotros consideramos de la prepaga, de la obra social y demás, en realidad no estamos hablando de salud, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cosmética. Y ahí es donde traen a colación un documento del Banco Mundial de los años 90, que se leyó mucho, yo me acuerdo que nosotros lo leíamos cuando estudiábamos, que es Invertir en Salud. Invertir en salud es así como te digo una cosa, te digo la otra, como la OMS y la OPS han sido quienes han hecho grandes declaraciones sobre la salud pública, también son quienes nos indican en qué tenemos que gastar en salud y para quiénes. Ese documento también es muy interesante porque es el primer paso para los países sudamericanos para entrar en esto de que el subsistema hizo una gran distorsión en lo que tiene que ver con los prestadores, con lo que hablábamos, ahí lo hablábamos con Virginia,
lo que tiene que ver con los prestadores y privados. Es decir, el Banco Mundial nos enseñó qué es lo que la prepaga y la obra social nos tiene que brindar como prestador y como privado. O sea, no estamos hablando de acá en ningún momento de derecho a la salud. Por eso lo pone en tela de juicio todo este equipo. Cuando lo leemos a Rovere, a Mario Rovere, que también es un sanitarista muy conocido de la Argentina y que también ha sido invitado para reflexionar sobre nuestro sistema y ha sido bastante cruel y certero en sus evaluaciones, y lo que hace él en uno de sus libros es explicar cómo en cada momento político-económico de nuestro país se puede vislumbrar un proyecto de salud. Es decir, cuando nosotros observamos, y que en estos últimos días vimos muchos WhatsApp, tweets y demás, cuando se manda a que se cree el Ministerio de Salud en el año 1949, y de ahí en más se va avanzando en cómo, según el gobierno que tengamos, hay un proyecto de salud específico. Y por lo tanto, no podemos hablar de un proyecto sanitario sin un proyecto político. Entonces, esto de no tener más ministerio y tener una secretaría, claramente no es más que una expresión más de este proyecto político actual, que es degradar uno de los derechos que escuchamos recién, reconocidos internacionalmente por las constituciones y demás, a secretaría. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo, que de algo que no nos pudimos sacar de encima, aún teniendo gobiernos nacional, popular y democrático, no pudimos corrernos de un sistema de salud fragmentado, de un sistema de salud desregulado y de un ingreso abrupto de las prepagas. Cuando se habla fragmentado, desregulado, tiene que ver con nuestros 3 subsistemas, con los niveles, con cada provincia con su propio sistema, cada provincia con su propia obra social para los estatales, ¿sí? Y luego el ingreso de las prepagas. Es decir, hemos tenido avances en proyectos, programas y planes, pero no nos pudimos quitar nada de todo esto que ya lo veníamos describiendo, ¿sí? Es decir, fue un avance en los 90, luego tuvimos cierto retroceso y acomodamiento en donde se pudieron garantizar el derecho y la inclusión y la cobertura de muchas poblaciones que no se estaba alcanzando, pero no nos pudimos quitar estas 3 características negativas de nuestro sistema de salud. Y esto que encima lo cual se celebra, que yo, esto que les decía de forma irónica, fuimos súper libres y pudimos elegir una prepaga, se nos apropiaron de nuestro ahorro, es decir, nosotros estábamos aportando un sistema solidario. ¿Qué es un sistema solidario? Esos son que son re buenos. Un sistema solidario es que aquel que gana más, con un ingreso más alto, ¿sí? No sé, hablamos en su momento que OSDE era de empresarios. Bueno, OSDE, que tiene un ingreso más alto y por lo tanto el porcentaje que destina para la cobertura de salud es mayor, pero tiene seguramente prevalencias menores a las cuales tiene que cubrir, ¿sí? Quizá en los trabajadores que tienen ingresos menores, el aporte, el porcentaje que se destina para la cobertura de salud es menos, pero hay mayor cantidad para cubrir. Pero aquellos, nuestro sistema como era solidario, ¿qué hacía? Era una misma, iba todo a un mismo lugar, en donde después el sistema solidario se autorregulaba, ¿sí? Al entrar las prepagas, nos olvidamos de todo eso, porque son internacionales, o sea, tienen que ver con multinacionales, no tienen nada que ver con nuestro sistema, ¿sí? Perdón. Un ejemplo claro del sistema solidario que hoy subsiste, por ahora es IOMA. Claro. Que el juez aporta, no sé, digo el juez porque sí, por pensar a alguien que gana mucho, lo mismo que maestro. O sea, el porcentual, el mismo porcentual que el maestro, pero después ante las necesidades se cubren las que todo. Tengan que cubrirse. Que es el único sistema solidario, me parece que sí. Igual, ahora hay
hay un asterisco que es el siguiente: los jueces son los únicos en el Poder Judicial Sí, que es pueden verdad. optar, que pueden optar por la obra social. Los únicos que pueden optar. Lo saquemos a los, digo, Sí. Un alto funcionario judicial. Claro. La social sigue sosteniendo el sistema solidario. Los que ganamos más, Claro. aportamos más. claro, sí, lo que Por eso, pasa, en cada una, pero en realidad, en los Sí, en general no. lo que pasa es que en determinados sectores, como decía Anita, de los municipales se liberó. Entonces, Claro. vos si sos empleado de la provincia no puedes optar No puedes por optar. IOMA o una prepaga. Los docentes universitarios tampoco. Tampoco. Es Tenemos una y una. es una. Pero, por ejemplo, los municipales optan su porcentual. Lo desregularon, o sea, fue como esta cuestión de... Fue el ingreso de las prepagas. Su al porcentual sistema. va a la prepaga. Esa, algunos más ideologizados optan por los sindicatos, es decir, no sé, Claro. por Gastronómicos, petroleros, OSECAC, OSECAC, COAM. Exacto. Cuando hablamos entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Estaríamos así un poco complicados. Estamos viviendo como en el horno, se llama. Deposita un poquito de misterio. El misterio, en realidad, lo que nos proponen Testa, Rovere, Goyán, Spinelli, es que para salir de toda esta encerrona que tenemos en diferentes niveles y demás, no nos queda otra que empezar a debatir en los espacios de salud, a debatir los trabajadores con las personas, con los usuarios, con los que hacen uso del sistema. Habla de esta cuestión de fortalecer estas obras sociales provinciales, de empleados provinciales, que en muchas provincias, así como en la provincia de Buenos Aires, pasa en el resto de las provincias, en Neuquén pasa lo mismo, en Río Negro pasa lo mismo. Y habla también de que en realidad el Estado, para ejercer un rol regulador, lo que tiene que hacer es centralizar los medicamentos que tienen alto costo y baja prevalencia. Es decir, hasta hace poco, y no sabemos cómo va a seguir, porque también el que está a cargo del programa de VIH a nivel nacional renunció en estas últimas horas, y por eso todas las organizaciones de pacientes de VIH están todos muy preocupados, porque sentían en él un garante en la continuidad de esta política. Si no se centralizan esos medicamentos de alto costo, no hay quien lo pueda cubrir. Es decir, no hay prepaga, no hay obra social que pueda cubrir pocos tratamientos de alto costo y de menor impacto, porque son, en realidad, en lo que tiene que ver con toda la Argentina, son pocas personas en las cuales se centraliza un gasto altísimo y solo lo puede cubrir el Estado, ¿sí? El último garante es el Estado y el que lo cubre. Algo que se había empezado a hacer, y depende de la provincia y depende del momento, es revalorizar el rol del médico médica general, ¿sí? El médico médica general o generalistas son aquellos médicos que, valga la contradicción, es una especialización en médico general, ¿sí? Es decir, ellos hacen una residencia no en una especialidad, sino en atender poblaciones insertas en un territorio en un momento determinado, a través de su práctica en los CAP, en los Centros de Atención Primaria de Salud, ¿sí? Obviamente el gran temón que se quiso avanzar en los anteriores gobiernos fue en la política de medicamentos, es decir, en realidad el capital al que primero hay que hacerle frente, es lo que dice el propio equipo que estuvo trabajando en eso, es a la política de medicamentos, ¿sí? En donde el que está frente al ministerio en ese momento, obviamente no estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de que nosotros, desde nuestro pensamiento, nos tendríamos que poner a pensar para trabajar una política de medicamentos. Tendríamos que empezar a pensar si el medicamento para nosotros, gestores de ese momento, es un bien social o un bien de consumo, ¿sí? Que entonces, en esa disputa es donde se toman decisiones, en esa disputa es donde se trabajaron los genéricos, no sé si ustedes se acuerdan, todo lo que tiene que ver con los genéricos, no solamente con los genéricos, con las patentes, lo que tiene que ver con las vacunas que se produzcan en el mismo país, pero eso tiene que ver con
toma de decisiones, como dijimos al principio, entendiendo que no hay proyecto sanitario que no esté enmarcado en un proyecto político. En un proyecto político que piense en el acceso, el derecho a la salud, tiene que hacerse este tipo de preguntas. Si pensamos al medicamento como un bien social o como un bien de consumo. Y que por lo tanto la única solución es la producción propia, porque es lo único que te va a llevar a la emancipación, a lo que le llamamos soberanía sanitaria, ¿no? Soberanía nacional dentro de lo que tiene que ver con la producción de medicamentos. Que eso, si querés cambiar, no es solamente es una discusión dentro de una discusión en el capital financiero, pero también en el capital simbólico, es decir, no simbólico solamente del usuario, también del médico, porque el médico también es parte de lo mismo que nosotros. ¿Sí? Y el médico también se creyó que el genérico no era bueno, ¿sí? No solamente nosotros que no sabemos y que de última vendeme el ibuprofeno y no sé, que me diga el médico, porque en realidad yo no lo sé. El médico también se creyó que el genérico no era bueno, ¿sí? No lo hace de jodido, lo hace también que forma parte de la misma sociedad en la que el laboratorio le está vendiendo las cosas que le está vendiendo, le está otorgando lo que le está otorgando, también es parte de eso. Perdóname, pero también muchas veces hay, puede ser esto, la interpretación calitativa respecto de los médicos, pero también muchas veces existen acuerdos más espurios, digamos, entre los laboratorios y los médicos, digamos. Sí, pero que por ahí hasta... decirlo también porque es así. Y hasta por ahí son espurios y hasta dentro de... Yo porque trabajo en la atención primaria y no en las clínicas, ¿sí? Pero por ahí en la atención primaria hasta te regalo las leches maternizadas. Sos re buena onda porque vos me prescribís esto y yo te traigo 50 leches maternizadas. Por un lado el trueque, por el otro lado el prejuicio de que lo importado es mejor que lo nacional. Entonces, a la hora de sugerir el laboratorio, sugerían el laboratorio que fuera internacional, aunque no hubiese el trueque de esto de la lapicera, el concurso, el congreso o el portafolio, sino también que es mejor que el laboratorio nacional. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con las clínicas, que tienen que ver con quienes tienen acciones en las clínicas y con quienes tienen acuerdos directos con los laboratorios. Pero bueno, eso también tiene que ver con un Estado que no ha podido regular, ¿no? Entonces, si un Estado es débil en cuanto a la regulación, es débil en la gobernabilidad dentro de ese espacio y dentro del campo de los grandes operadores económicos. Un compromiso ético-político de los profesionales, en el ejercicio liberal de las profesiones. Exactamente. Porque digo, nadie te formación. Pero la farmacia es lo mismo, digo, con los genéricos sí. No, pero yo dije, en las farmacias también pasa que, por ejemplo, vos ibas con la receta del genérico y te decía, bueno, mira, pero este es nacional, lleva este, y era el que te terminaba dando el más caro, y si vos no lo sabés, o sea, uno que va a comprar en la farmacia, digamos, formás parte de la vuelta de ellos sin querer. Es verdad que hay un efecto importante en educación respecto de estos temas. Exacto, y que tiene que ver también con esto, es decir, yo cuando voy a comprar, no sé, un reloj, por ahí digo, este es más lindo que el otro, y me lo llevo. Ahora, una Moxie, no sé, no sé elegir una Moxie. A ver, mejor en la cajita, por favor. Entonces, en realidad, es un bien social que no puedo ir a comprar, que voy a comprar siendo de alguna manera no teniendo la capacidad de elección que puedo tener en otro, entre comillas, bien o en otro producto, ¿sí? Bueno, volviendo a las cuestiones que hoy hablábamos, de, como te digo una cosa, te digo la otra, de los organismos internacionales, y así como apelamos a las convenciones internacionales, también apelamos a aquellos documentos de los cuales fuimos parte como ministerio, como país, y de los cuales nos tenemos que agarrar como nunca antes nos tenemos que agarrar. Es decir, vamos a lo seguro, bueno, vamos a alma ata, ¿sí? Y más los trabajadores sociales, que si leemos estos 4 ejes vamos a decir, pero se copiaron de nuestras misiones y funciones, porque cuando ellos se juntan en un pueblito de una ciudad de la ex URSS en 1978, es la primera vez que se escribe cómo debería ser la atención primaria de la salud. Después salieron muchas interpretaciones, algunas las interpretan como nivel,
niveles de atención, como estrategias, ¿sí? Depende del autor, se va interpretando. Pero sí se acordó en 4 ejes en los cuales nosotros, trabajadores sociales, que trabajamos en el campo de la salud, no podemos desoír y que decimos, la verdad que esto me suena y me resuena y me parece que tiene mucho que ver con nuestro quehacer profesional, que es la accesibilidad, ¿sí? Que no tiene que ver la accesibilidad en todos sus aspectos, la accesibilidad geográfica, la accesibilidad en los turnos, la accesibilidad en cuanto a lo cultural, al manejo, ¿sí? En cuanto a la empatía que puedo tener con un profesional o con otro, a la comprensión de la prescripción, lo que está prescribiendo el médico. Entonces sale el médico, le toca la puerta al asistente y le dice, no lo entendí. Entonces vos vas, entonces ellos después te dicen, ustedes son los traductores. No, ustedes no saben, ustedes no trabajan con la gente. Hablamos de APS, Atención Primaria de la Salud en Almata, dedicada a la cobertura universal, ¿sí? Que nosotros nos agarramos de eso y andamos diciendo por todos lados que nuestro sistema público es universal. Es como un deber ser, porque en realidad ya a esta altura no es universal. Es decir, quien tiene un trabajo de 8 a 15 no puede atenderse en el sistema público, porque en esa hora trabaja, el sistema público es a 3 cierra, o sea, no es universal. Y si yo tengo algún consumo problemático de sustancias y me paso la noche de caravana y a las 3:30 me levanto y me voy al sistema público, no, flaco, ¿qué viniste? Los turnos se dan a las 7 de la mañana. Es decir, cuando hablamos de cobertura universal estamos hablando siempre también de deberes seres a los cuales todavía no llegamos, y en esa época hablábamos de salud para todos en el año 2000, ¿sí? En el año 1978. Pero nos agarramos de esto porque nos tenemos que agarrar de esto, porque es algo que firmamos, de lo cual somos parte y de lo cual el sistema de salud argentino ha hecho bastante bulla con el tema de que somos parte y fuimos parte de Almata. Y habla también de organización y participación en la comunidad, ¿sí? Es decir, no nos invitas, o sea, uno dice que lo escribió un trabajador social, no, en realidad tiene que ver también con una época en la cual había que trabajar, en la cual había que es una época que no es casual, año 78, ¿sí? Para el resto del mundo, para nuestra Sudamérica. Entonces, hablan de, a ver, nosotros también queremos estar en el territorio, ¿sí? Además de los movimientos, además en ese momento de los movimientos revolucionarios, ¿sí? Y habla de la acción intersectorial, en donde el efector de salud es uno más de los sectores que participa para garantizar el derecho a la salud, ¿sí? El efector es donde yo me voy a atender, pero después